hablaremos sobre todo de la flexibilidad. Y como el propio nombre dice, nos cuestionaremos el empleo de esta terminología, la flexibilidad. Nos plantearemos si está bien aplicada, como el nombre dice, el título ya se da a entrever que Que probablemente la no, terminología de flexibilidad no está discrepamos. bien aplicada. Y sobre todo lo que buscamos en este curso es dar un paso más allá y proponer un cambio de terminología en donde en vez de hablar de la flexibilidad como concepto o como capacidad física básica, ¿no?, que se estudia en la escuela, la idea sería utilizar otra terminología que consideramos que es más adecuada a la hora de hablar del movimiento del cuerpo y de sus rangos de movimiento, que sería la amplitud del movimiento, ¿vale? Claro. Perdón, que sería la estabilidad. Entonces, la estabilidad sería el concepto básico que nosotros queremos ir promoviendo en este webinar. Así que, si quieres, Horacio, pasamos a hacer un poquito de entrevista de lo que va a tratar este curso y sobre todo de la terminología. No sé si has visto que aquí en casa han tocado el timbre. Sí, se escucha todo. Es- Bueno, Alberto, pues me gustaría más que nada que fuéramos comentando cómo va a ser la terminología y por qué estamos cuestionando la parte de la flexibilidad. ¿Por qué Pues, discrepamos en esos términos que actualmente muchos están manejando? en primer lugar, lo que me gustaría explicar es que este webinar se va a dividir en 5 bloques. Estos 5 bloques se estudiarán individualmente y cada uno de estos bloques tendrá su contenido teórico y práctico para abordar este título de la flexibilidad no existe. El primer bloque es justamente lo que me has preguntado, que sería el contexto. En el contexto vamos a definir la terminología que se hace hoy en día sobre el término de flexibilidad, ¿vale? Digamos que, por decirlo de forma resumida, cuando hablamos de flexibilidad, ¿no?, estamos hablando Ujú. de una materia, ¿no? En vez de ponerlo en el cuerpo, imaginaros que hablábamos de una propiedad de un cuerpo, ¿no?, de una materia. Si un Claro. cuerpo es flexible, lo que se entiende es que es adaptable, ¿no? Es decir, que te adapta con facilidad. Digamos que eso sería su capacidad. Y también hablamos cuando algo es flexible, ¿no? Si vemos la definición en la RAE, sería que algo se dobla fácil, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esa terminología o esa propiedad se ha intentado extrapolar en el cuerpo. Lo que pasa que en el cuerpo es más complejo que eso, ¿no? Por el Y, sistema y el nervioso y cómo cuerpo, claro, responden. el cuerpo tiene propiedades que son elásticas y también plásticas. Lo que pasa que la flexibilidad como concepto se asociaría más a unas propiedades plásticas, ¿no? Algo que sería muy flexible podríamos decir que es la plastilina, ¿no? La plastilina tú la deformas y no vuelve a su estado original, No sino vuelve a que su coge la estado. forma nueva. ¿Qué pasa en el cuerpo humano? Que el cuerpo humano no es plástico, ¿vale? Tiene una pequeña componente plástica, pero no se puede definir el cuerpo humano como que el cuerpo humano sería plástico. Imaginaros que el cuerpo humano fuera plástico, seríamos como chicles, ¿no? Elongaría el brazo y el brazo se quedaría Y ahí como se queda. ¿no? Que nos haríamos más largo y no volveríamos a nuestro estado natural. Por eso empezamos a justificar que la flexibilidad no está bien aplicada en el cuerpo humano, porque la propiedad que determina el movimiento de nuestros músculos no es que seamos plásticos, sino es que seamos elásticos, ¿vale? Y la elasticidad es totalmente distinto. ¿Qué es la elasticidad? Pues la elasticidad es la propiedad que tiene un cuerpo de deformarse y tras la deformación volver a su estado original. Y entonces, eso es una propiedad que, por así decirlo, muy bien, los músculos son viscoelásticos. Gracias, Alex, por la matización. El dato. Un saludo también. Entonces, la propiedad de los músculos son viscoelásticas, digamos que por generalizar, nos basamos en que somos elásticos. Entonces, que algo que sea elástico no es lo mismo que algo sea No flexible. compite al 100%. Entendiendo el concepto de flexibilidad no es lo mismo. Entonces, esto es lo primero que ya sugiere, bueno, está bien aplicado al cuerpo humano el término de flexibilidad. Y luego, en segundo lugar, si intentamos analizar, y ahora te lo pregunto yo a ti, a ver qué opinas. ¿Qué crees que la gente entiende comúnmente por la calle? No una persona del mundo de la actividad física, sino cualquier persona. Si hablamos de flexibilidad, ¿a qué crees que nos referimos? ¿Tú crees que si le preguntamos a 100 personas qué es la flexibilidad, las personas te responden lo mismo o te responden distinto?
Normalmente responderían como la capacidad de moverse o así. Una persona que puede estirarse mucho, que podría llevar la pierna hasta atrás, el brazo hasta atrás, y ellos confundirían ahí el término de resistencia a la deformación con lo que es la flexibilidad de la persona. Entonces, comúnmente eso es lo que tiene la creencia de la gente Eso por es, la ¿no? discrepancia de la terminología. Claro, pero ahí hay como matizaciones que no quedan claros, ¿no? Porque entonces yo me preguntaría, vale, digamos que la flexibilidad es que yo suba más la pierna hacia arriba, ¿vale? Pero ¿cómo subo la pierna hacia arriba? ¿Yo solo? ¿O que una persona me empuje y me sube la pierna hacia arriba? ¿Es lo mismo? ¿Se está midiendo lo mismo? Es decir, ¿tiene más flexibilidad al que le coge la pierna y la tira hacia arriba o el que es capaz de subir más él solo? ¿No? Es como, ahí no hay una congruencia, ¿no? Pues en este primer bloque de contextualización se ha buscado Los referencia de puntos muchos activos. autores a lo largo de la historia, desde la primera referencia que se da es 1968, y se empieza a ver que cada autor especialista en actividad física, en medicina del deporte o en fisiología, cada uno define distinto la flexibilidad. Es decir, hay autores que lo que se refieren es a cuánto un cuerpo, o en este caso nuestros músculos o sistemas, se Toleran la deforman. deformación. Es decir, si yo te cojo la Exactamente. pierna y te la llevo hacia arriba hasta donde llegue. Y eso no tiene como flexibilidad. Pero hay otros autores que no lo consideran eso, sino lo consideran cuánto puedo yo subir la pierna de forma autónoma, es decir, sin una fuerza externa. Porque A claro, nivel cuando activo hay, o a pasivo. claro, todo, ahí está justo lo que sería movilidad activa o movilidad pasiva. Hay otros autores que dicen que la flexibilidad son las dos. Es decir, tanto lo que yo puedo estirar como lo que me estiran, ¿no? Ambas forman la flexibilidad. Y otros autores llamados modernos, como Mario Di Santo, que tenemos la suerte de conocer entre nosotros, él explica que la Ujú. flexibilidad es una parte condicionante de la amplitud del movimiento. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo una amplitud de movimiento y asocia la flexibilidad a cuánto nuestro cuerpo se deja de formar o no se deja de formar. Entonces, si se deja de formar más es flexible y si no se deja de formar es menos flexible. Y por ahí iría iniciando el término de flexibilidad. Pero ahora yo me pregunto otra cosa y también te lo pregunto a ti. Eh, ¿Hasta qué punto es importante que nuestro cuerpo se pueda deformar más o deformar menos, por así decirlo, de fuerzas externas, ¿no? ¿Hasta qué punto es importante en nuestro día a día? ¿Qué dirías tú, Horacio? ¿Hasta qué punto podemos? Bueno, yo iría más que nada a ver la capacidad del sistema, es decir, cuánto tolera el tejido la adaptabilidad, porque un sistema que esté muy sobrecargado no podrá adaptarse a esa deformación. O dicho de otro modo, si hay una persona que su sistema nervioso está muy mal, lo veríamos que no podrá moverse, tendrá una rigidez constante. Entonces, una persona que se mueve constantemente o que tiene actividad física tendrá un poco más de capacidad de movilidad, pero eso iría más guiado por el sistema nervioso, qué está haciendo y qué tipo de estímulos está dando todo el tiempo. Si lo vemos fríamente, la movilidad de una persona a nivel activo dependería de qué tan calibrado está su sistema muscular. Si Justo, no sería lo mismo que una persona llegue a levantar el brazo a la oreja o que lo lleve incluso hasta atrás de la cabeza. claro. Eso, si llega activamente hasta aquí y pasivamente hasta atrás, pues ahí estamos hablando de que esa persona no tiene un buen sistema o está muy saturado. Entonces Justo. trataríamos activamente de mejorarlo. Claro. Y digamos que cuando una persona evalúa esto, ¿no? Digamos, hace una evaluación de la flexibilidad. Lo que se evalúa es si hay un déficit, ¿no? Es decir, si una pierna sube menos que la otra, si un brazo sube menos que el otro, si yo al girar hacia un lado siento restricción, ¿no? Entonces, ante la restricción, Ujú, lo que se busca es como estirar el tejido o estirar lo máximo que pueda para ujú, poder llegar a más, ¿no? Digamos que, ujú. por así Tratan el decirlo, tejido nada más. si nosotros buscamos, digamos, en profundidad, ¿qué se busca cuando se está haciendo un trabajo de flexibilidad? Pues al final lo que se busca es armonizar el cuerpo, es hacerlo que esté equilibrado entre un lado y el otro. Pero la cualidad de equilibrar el cuerpo, es decir, la cualidad de dar
misma capacidad de movimiento en todos nuestros rangos articulares de nuestro cuerpo, eso no sería la cualidad de la flexibilidad. Sería otra cualidad, que esa cualidad sería la estabilidad, que sería esa capacidad que tiene nuestro cuerpo humano de poder moverse en todo su rango articular sin dañarse y tolerando las fuerzas que se le ejercen al cuerpo. Por lo tanto, Exactamente. ahí es en esta parte donde se empieza a ver adecuado cambiar la terminología de flexibilidad, ¿no? Usar la flexibilidad es muy ambiguo, no queda claro, los diferentes autores lo definen distinto, y entonces ante esa ambigüedad o esa terminológica confusa, lo ideal sería intentar dar una clara evidencia sobre cuál es la cualidad o el objetivo que se tiene. El objetivo que se tiene cuando se estira es dar estabilidad o dar capacidad al cuerpo a que se mueva por igual. Y esa propiedad, esa sería la estabilidad. Entonces, desde aquí, desde el grupo MT, abogamos a que se sustituya como capacidad física básica, la flexibilidad se sustituya por la estabilidad. La estabilidad realmente sería una capacidad que como objetivo buscamos equilibrar. Y no solo lo buscamos equilibrar para el rendimiento deportivo, porque sabemos, damos por obvio, Sino el que día si a día. podemos más y mejor, el rendimiento deportivo podrá ser mejor, sino que lo que buscamos realmente lo hacemos por la salud de la gente, o sea, por la salud articular de las personas. Porque si nosotros logramos tener un movimiento estable, es decir, que puede tolerar bien la fuerza, lo que vamos a prevenir primero van a ser muchas lesiones y sobre todo vamos a dar entendimiento a lesiones que ya existen y que tienen mucha recidiva y que recaen continuadamente sin muchos casos entender el porqué. Entonces, de ahí, de hacer un trabajo de movilización, pero fijándonos en que dar estabilidad al sistema, no dar flexibilidad. Un caso ahí sería, por ejemplo, la gente que cree que por tener rangos de movimiento muy grandes y tener esa capacidad de movilidad son estables y tienen un riesgo de lesión muy bajo. Y que Totalmente. personas que son muy rígidas no lo tienen. Pero si lo vemos como términos, por ejemplo, la estabilidad en ciertas bibliografías se define como algo que evita la movilidad. Entonces, algo rígido, pues no puede ser estable porque no tendrá tolerancia de deformación y se romperá. Y algo que se mueve mucho, pues evidentemente tampoco es estable. Ahí Eso es es. donde podría entrar los términos a nivel neurofisiológico de qué es lo que dicta que esa articulación movible, que tenga dicho rango, pueda mantener, digamos, la sujeción adecuada respecto a sus sinergias. Ahí es donde podríamos jugar con eso. Eso es. Y otra, no sé si te ha pasado a ti también, haciendo sesiones de redactación, que ya llevas un tiempo haciendo, y es que personas que han tenido muchísima movilidad, ¿no? Por así decirlo, mucho rango de movimiento que parecen otras personas, luego eso no significa No que les sea ayuda. lo mismo que sea estable. Es más, Exactamente. muchas veces es al revés. Gente que tiene mucha movilidad, No casos tienen de gente control que ha sobre sido ella. bailarina, que ha sido gimnasta, realmente el nivel de estabilidad, es decir, la capacidad de que tiene su cuerpo de contraerse en los últimos rangos de movimientos, era Es muy nula. deficiente y al final la persona sufría y tenía de bastantes dolores articulares por ser tan flexible, ¿no? Cuando la cualidad de la Mm. flexibilidad es algo bueno, ¿no? Entonces ahí empieza a haber como pequeñas incongruencias que deberían o se buscan en este webinar determinar y definir bien. Mm. No con ello significa que, por ejemplo, hacer actividades como el estiramiento para ganar más rango articular no por ello sea malo, ¿vale? Porque eso es lo que vamos a definir. Y lo que vamos a explicar en el bloque número 2 del curso, ¿vale? En este bloque número 2 del curso, ya que lo voy a impartir esa parte yo, la explico y luego te pregunto sobre el bloque número 3 que será el que expliques tú, ¿vale, Horacio? Si te parece bien. Vale. Sí. En el bloque número 2 se va a hablar sobre la movilidad pasiva, ¿vale? Que sería entender cómo el cuerpo tiene rango articular de forma o mediante fuerzas externas. Es decir, concretando sería qué capacidad tiene de resistir a la deformación. Entonces, la resistencia a la deformación va a tener muchas peculiaridades que deberemos conocer, es decir, entender cómo funcionan los tendones, los ligamentos, las capas Mm. articulares. Y en este bloque lo abordaremos. La cuestión o la clave sería, en este punto, imaginarnos que se nos bloquea una articulación porque se hace una fijación o una inmovilización, ¿no? Voy a poner un caso sencillo
de que se me fractura el codo y me lo inmovilizan durante muchísimo tiempo. ¿Qué ocurre en ese hombro después o en ese codo después de haber sido inmovilizado? Que las propiedades elásticas, las propiedades de movilizar esa articulación se han restringido mucho. Entonces, ¿sería adecuado hacer un trabajo de, por ejemplo, estiramientos pasivos para este contexto? Pues la respuesta parece obvia, claro que sí. Hay contextos donde hacer ejercicios de movilidad pasiva, donde hacer estiramientos, donde lo que busquemos sería mejorar la estructura, hay casos en los que puede ser adecuado. Pero bueno, ahora también te preguntaré a ti, Horacio. En la parte número 3 del bloque, que sería la movilidad activa, ¿habría casos en los que se podría entender que se generaran inestabilidades o problemas en el movimiento generados por ese sistema nervioso? Que Claro, no, podríamos entender que todo el movimiento depende en sí del cerebro, es el que regiría todo. Entonces, si lo vemos de esa manera y vemos que en todo el cuerpo tenemos receptores para saber cómo se encuentra precisamente nuestro cuerpo, que serían los más importantes, el uso muscular o el órgano tenioso de Golgi, si en esos receptores tenemos una falla y no tienen una buena comunicación o están descalibrados, obviamente ahí habría una falla de movilidad o el mismo sistema estaría protegiendo eso. claro, Básicamente claro. vendría por los dos receptores. Eso es, pues justamente eso será lo que se aborde en el bloque número 3, que será el de movilidad activa. Ahí veremos el funcionamiento del uso neuromuscular, del órgano tendinoso de Golgi, cómo está la excitación corticoespinal de nuestro cerebro hacia nuestro músculo y cómo esto puede generar pequeñas inhibiciones. Es decir, que ahí donde Ujú. entra también un poco el problema, ¿no? El problema para mí básicamente es que en muchos casos, una persona detecta en su propia práctica diaria que hay zonas que tiene restringidas. Ante esa restricción, lo que se aplica comúnmente, es decir, lo que se aplica siempre, es hacer Sí, un estiramientos estiramiento. pasivos, solo pasivos. También por la historia que nos define, es decir, desde los años 80, con los estudios de Arnold y con sus libros de estiramientos, digamos que se ha creado una sociedad, una tendencia a estirar siempre de forma pasiva, sin valorar cómo funciona nuestro sistema nervioso. Y Exactamente. como, y como bien has dicho, hay situaciones en las cuales podemos generar inhibiciones en nuestro cuerpo y se pueden hacer mediante estos estiramientos pasivos. Entonces, queriendo mejorar la movilidad de mi cuerpo, puedo estar incluso Empeorando. generando un problema más grande que es generar inestabilidades, es generar ciertas restricciones protectoras que lo que en vez de mejorar el movimiento es retenerlo. Entonces, Exacto. si no se aplica bien los conceptos, lo que puede pasar es que queriendo estirar pasivamente, lo que haga es que restrinja aún más el movimiento y que genere un problema. Hay que aclarar que pues un estiramiento no es malo ni nada, solo vería siendo incompleto. Por Eso es. ejemplo, todo el tejido responde al estiramiento, la matriz extracelular, las cápsulas articulares responden a ese estiramiento. Ayuda a reordenar las capas de colágeno, bueno, las fibras de colágeno y así. Pero lo que está pasando con el tejido que no es estirado, es decir, lo que se moviliza pasivamente, es donde existe el problema a nivel del sistema nervioso, porque al ser pasivo, un estiramiento normalmente, y no tener esa capacidad activa o voluntaria, es donde estaría discrepando al sistema nervioso y es donde estaríamos generando esos problemas. Eso es, justo. Y ahí es donde empezamos a tener ciertos problemas no por hacer un estiramiento pasivo que sea malo, sino hacerlo de forma incompleta. Así que en este cuarto bloque y sobre todo en el quinto bloque son donde se va a hacer primero una ordenanza y luego una propuesta, es decir, una propuesta lógica y justificada en función de los contenidos teóricos que se han dado, sobre qué propuesta de ejercicios sería adecuada para que ese estiramiento pasivo que se ha estado haciendo de tanto tiempo y que consideramos que es incompleto, si vemos a nivel neurofisiológico, hacerlo de una forma completa. Entonces, en ese punto hablaríamos de los acortamientos. Y Horacio, Ujú. ¿cómo explicaríamos los acortamientos? Ya que eso lo haríamos en tu bloque. Básicamente, tomando en cuenta que un acortamiento es algo activo, porque lo estamos haciendo a nivel voluntario,
estaríamos viendo que de esa manera estamos generando todo el tiempo una comunicación entre el músculo acortado y el cerebro, permitiendo que recalibre esa vía de comunicación. Porque si nosotros notamos que ahí hay una falla, pues trataríamos de recalibrarla en puntos estratégicos donde sabríamos que tendría esa importancia. Es decir, no nos iríamos solamente a la rigidez del tronco, trataríamos de buscar otras, digamos, las relaciones mecánicas que podría haber por ahí en otras partes y cerrarlas de ambos lados. Es decir, en lugar del tronco, quizá algo venga en el pie y en la mano. Haríamos un ejercicio isométrico que genera esa estimulación constante de los músculos a través del cerebro para hacer que el cerebro entienda que eso se puede mover y eso se puede contraer, Justo. mejorando de esa manera activamente la movilidad. Si el Y eso sistema... sería la Ajá, piedra angular de BMT, de lo que hacemos nosotros. exactamente. Esas, esas sinergias, esas relaciones que tenemos en nuestro cuerpo, sentimos una zona localizada como algo molesto, como el origen pensamos que es del problema, pero en muchos casos el origen es otro. Y lo que se Exacto. intenta hacer desde este último bloque práctico es hacer una visión del cuerpo global, es decir, Ajá. integrada, integrando todas las partes del cuerpo sin dejarnos ninguna. Voy a poner un ejemplo. Entendiendo que el cuerpo tiene Claro, esas transferencias de carga y que funciona de esa manera, todo el tiempo transfiere, no es solo una zona local la que viene estando con el problema, sino es porque ahí está claro. pues la resonancia de todo el problema, Vamos pero a poner, no se originó ahí. eso es, vamos a dar un ejemplo para los que nos están siguiendo, darles como un aperitivo de pequeñas relaciones que tiene el cuerpo y que con muy poco, o sea, con algo que parece muy poco estímulo, se puede conseguir mucho cambio. Y voy a poner un ejemplo que es muy llamativo. Hay muchos casos de personas que tienen limitaciones a nivel de, por ejemplo, cintura, cadera, zona lumbar, por ejemplo, poca capacidad de extender la pierna hacia detrás, poca capacidad de extenderse, ¿no? Digamos, ese déficit de la Mm, impulsión de la zona media. Y si valoramos a una persona, por ejemplo, en extensión de cadera de un lado de otro, en muchos casos veríamos que una de esas piernas no sube bien o tiene un déficit y empieza a tener cierta molestia. Pues fíjate qué detalle tan sencillo como es reforzarle y hacer ejercicios isométricos en el dedo gordo del pie de esa pierna que no funciona bien y podéis ver cómo el resultado automático, cómo toda la cadena posterior va mejorando su capacidad contráctil y luego esa pierna empieza a mejorar en movimiento, mejorar en capacidad de contraerse y en sensación, que eso es muy importante, sobre todo para los deportistas. Como reforzando desde el dedo gordo puede lograr mejor resultado que haciendo trabajo específico desde la cadera, que es donde le duele. Y así millones de casos, o sea, casos, por ejemplo, limitaciones en rotación de columna. La rotación de columna, muchísima gente tiene limitación. Pues haciendo un trabajo sobre la supinación del core, se puede mejorar que haciendo trabajos específicos sobre la rotación de columna. Explicando lo que tú mencionabas de la supinación de la mano, si lo vemos como una relación directa de la rotación del tronco hacia ese mismo lado, vemos que hay una relación a nivel de fascia. Entonces, al nosotros mejorar con una pequeña contracción la supinación de la mano, es decir, la rotación hacia afuera, con una baja intensidad, el cerebro reconocerá ese nuevo rango de movimiento en la mano. En ese momento, por toda la relación que existe, habremos mejorado la rotación en la columna hacia ese mismo lado. Pero, pues quizá al mejorar esa rotación, la cadera se vea un poco más torpe a la hora de flexionar, de levantar la pierna. Si Justo. nosotros vemos esa relación igual de la misma manera a nivel de la fascia, podríamos mejorar la extensión del dedo del pie, del dedo gordo del pie, que tiene un poco más de relevancia, y ahí estaríamos cerrando esa relación entre un extremo y otro, mejorando la Eso. rotación de columna y la flexión de cadera desde los dos extremos. Y quizá la persona que tenía mucha rigidez en la espalda baja y él se notaba muy torpe en una rotación, mejorando esos dos puntos, vamos a hacer que su columna gire mejor y esa tensión se disminuya o incluso desaparezca. Justo, eso es lo que iremos haciendo en la propuesta práctica. Es decir, los ejercicios que se os propondrán serán para ir cerrando las cadenas musculares. Es decir, si nosotros abrimos rango en una rotación de columna a través de una supinación de un brazo o de un codo,
Intentaremos cerrar todo lo que se ha abierto en rango. Entonces, como bien os he explicado, se abrirá la flexión de cadera y mejoraremos ejercicios que sean para mejorar la flexión de cadera en cadena. Flexión de cadera, flexión dorsal del pie y en el punto más distal, el extensor del dedo gordo. Ya Ujú. sabéis, si pensáis que no es importante el dedo gordo para la función de nuestros músculos, estamos equivocados, es muy importante. Entonces, Horacio, vamos a hacer unas pequeñas conclusiones sobre lo que hemos estado hablando hoy. En primer lugar, Vale. ¿crees que el nombre del curso puede llamar la atención? ¿Puede chocar un poco? La Yo flexibilidad no pienso que va a existe. chocar un poco por toda la terminología que la gente normalmente ve en el instituto y así, o lo que la gente conoce comúnmente. Una vez entrando, yo creo que van a entender el por qué los términos discrepan con lo que realmente vendría haciendo en el cuerpo humano, que no es lo mismo que una liga, porque nosotros Esto es. tenemos relaciones nerviosas y así. Entonces yo creo que por ahí empezarían a entenderlo, pero que va a llamar la atención, al menos para preguntarse los primeros minutos qué pasa, sí. El término de flexibilidad por, en primer lugar, el de movilidad, que sería mucho más adecuado para lo que pasa en el cuerpo. Y en segundo lugar, si tratamos como una capacidad física básica, si el objetivo es mejorar esa capacidad física, la capacidad que habría que mejorar sería la estabilidad o la capacidad de que nuestros músculos se contraigan de una forma óptima y funcional Suficientemente. en todo su rango articular, sea mediante estiramientos pasivos o activos. Eso es indiferente en función del objetivo que tengas. Porque claro, si tienes un objetivo de ganar más rango a toda costa por una disciplina, se puede perfectamente estirar mediante pasivos, pero tienes que tener en cuenta esas pequeñas inhibiciones que se pueden generar en el sistema nervioso para, teniéndolas en cuenta, compensarlas mediante luego acortamientos, visualizaciones o mucho trabajo de concienciación o de, digamos, propiocepción de nuestra visualización del cuerpo Ujú. para que no existan déficits, ¿no? Digamos, hacerlo de lo mejor posible. Trataría de añadir el por qué vamos a dar esas propuestas. Yo diría que el punto de dar las propuestas al final de los ejercicios es para que la gente entienda cómo esas pequeñas cosas podrán mejorar mucho la movilidad y cómo le tendrían que dar más importancia a lo que hasta ahora no han hecho. O sea, Eso es. entender que algo activo podría completar todo el trabajo que ya han venido haciendo. Es decir, si ellos finalizando sus clases de ya sea de gimnasia, ya sea de entrenamiento o etc., hacer tanta flexibilidad o fuerza, al final podrían completarlo con pequeños estímulos muy bajos de acortamientos de 2 minutos y eso tendrían un cambio sustancial y el fundamental por qué. Porque eso les daría más estabilidad y movilidad. Sí, ¿no? Digamos que la clave al final de cuando alguien hace una formación es el entendimiento, ¿no? Entender qué está Mm, ocurriendo en el cuerpo humano, sobre todo, primero para prevenir posibles molestias o dolores y sobre todo en el momento que sí aparecen, saber cómo corregirlas, ¿no? Para mí, a nivel personal, algo de que yo eché de menos cuando empecé a estudiar la carrera, los primeros años, yo que había sido deportista toda mi vida, si deporte, que si fútbol, que si natación, que si tenis, que si todos los deportes que hemos hecho en la vida, pero luego, ¿qué pasa? El cuerpo está fastidiado por todos lados. Y cuando empecé a mm, estudiar la carrera dije, un saludo, empezaba a preguntarme, ¿pero ahora qué hago? Es decir, si tengo un dolor en la espalda, ¿cómo hago? ¿Estiro, no estiro? Me generaba mucha frustración el hecho de que iba al médico y me decía, no, tú estira y fortalece. Y yo estiraba y fortalecía, pero las y molestias jamás me había un seguían, cambio. ¿no? Y es como, oye, pues si yo ahora estoy estudiando la carrera de educación física, quiero saber más, ¿no? Quiero entender qué está ocurriendo en mi cuerpo cuando hago deporte para no sufrir o para sufrir lo mínimo posible y hacerlo de la forma adecuada. Pero me he dado cuenta que con lo que estudié en la carrera no ha sido suficiente para eso. Y claro, como profesional de actividad física, si empiezas a prescribir ejercicio a otras personas, lo que no quieres es dejarles peor. Ya que les entrenas, por lo menos que mejoren y Ujú. que no sufran ningún tipo de molestia física. Pues ese es un poco el objetivo, ¿no? Resolver ese tipo de De conocimiento dudas. que puede ser que no esté actualizado. Yo me mojo y creo que no está actualizado porque cuando yo lo estudié Pues había muchas cosas buenas, pero en el ámbito de actividad física para la salud articular hay muchos factores que igual estaban incompletos. No mal, sino exacto. incompletos. Muchas de las bibliografías actuales que siguen viendo en las carreras, al menos mucho en México,
les falta esa parte de actualización. Siguen siendo libros de hace 20 años o incluso ediciones del 2019 que siguen teniendo la bibliografía de hace 15 años. No actualizan esas bases, entonces cuando estas personas salen, pues no entienden o no conocen muchos conceptos que podrían aplicar para mejorar precisamente su día a día de lo que tienen que hacer con una persona. Eso Entonces, es. entender este tipo de cosas, pues, será bastante fundamental. Sí, y sobre todo hay un factor muy importante y es que para mí creo que al final las formaciones deben un poco compenetrar dos factores, ¿no? Un factor teórico, ¿no? De estudiar y entender todo lo que ocurre, pero también sobre todo un factor práctico, que es el que Claro, al final echamos mucho de menos, ¿no? Porque un profesor de universidad al final lo que está acostumbrado es en dar clases de universidad, ¿no? Y, por ejemplo, uno que te enseña sobre entrenamiento personal, él no está haciendo entrenamiento personal, está dando clases en la universidad, teniendo cierta capacidad de conocimiento para hacer las cosas mejor. Entonces yo ahí abogo también por la formación de personas que llevan haciendo este tipo de trabajo, este trabajo de readaptación, este trabajo de intentar mejorar la salud de las personas durante mucho claro, tiempo. Entonces, sobre esa experiencia es sobre la que también intentamos nosotros fundamentar nuestro trabajo. las Un cosas. saludo, Víctor, desde España a México, que estamos aquí uniendo a través del océano. El Entonces, no sé charco. si los que estáis allí tras la cámara, los que estáis escuchando esta conferencia, estáis de acuerdo con ello. Es decir, ¿qué opináis sobre que la cocina también tiene que ser preguntada a los cocineros, ¿no? A los que están en su día a día practicando, porque para mí, yo aprendo mucho de la gente que lleva haciendo sesiones, sea cual sea la práctica que tú ejecutes durante muchos años, al final la perfeccionas. Y en ese perfeccionamiento, digamos que en esa evidencia clínica que te da el día a día, creo que también sobre esa evidencia clínica nosotros tenemos que un poco desarrollar la práctica, ¿no? Sobre todo la práctica sobre la teoría, basarnos en lo que está escrito y en cosas que se van descubriendo y aplicando, pero en la práctica también escuchar a esas personas que tienen experiencia y que pueden ayudarnos a mejorar, sobre todo a los que llevamos menos tiempo. Yo, como en mi caso, que quiero cada día aprender un poquito más. Todos. Pues a mí me gustaría resolver dudas en este momento de la gente que nos está viendo, saber qué quiere, si quiere profundizar algo muy sencillo y así, Eso es. Pues si hay alguna pregunta, gracias Raquel por el comentario de que hay que siempre aprender de siempre los hay que que tienen. aprender. Por eso también, aunque parezca ahora que a lo mejor no pegue, pero también por eso aprender de nuestros mayores, ¿no? De las personas mayores que nos rodean, porque en muchos aspectos hay mucho que aprender de las personas que tienen experiencia y eso me parece algo adecuado y bonito. Entonces, ante el webinar que lanzamos, un saludo, Fran. ¿Mm? Mañana te Porfa. veremos ahí dándolo todo en el siguiente Vis a Vis. Nada, de hacer una como conclusión, que os invitamos a todos a que veáis el webinar de la flexibilidad no existe. Intentaremos, sobre todo, daros un nuevo punto de vista a cómo se ha abordado en este tiempo a la flexibilidad. Esperemos que podáis aprender mucho de la mano de Horacio y mía. Profundizar en Y conceptos, eso es. Y seguro que, vamos, aprendo mucho. Yo he aprendido mucho ya haciéndolo y intentando hacer el webinar. Ya he aprendido muchísimo y tengo muchísimas ganas de compartirlo con vosotros. Se hará alguna publicación de vídeos para que veáis de qué trata. Hoy ha sido un poquito de webinar para que se vaya haciendo. Pero vamos, yo tengo esperanza de que este webinar marque un antes y un después. Hay que ir siempre con el listón alto, ¿no? sí, Que haga ruido, y todos los que hagáis, por favor, que haga ruido el hecho de que la flexibilidad es un término que está mal aplicado, ¿vale? Y a lo mejor dentro de 50 años la gente dice, hostia, yo asistí a un webinar de unos locos, un mexicano y un español, que ya decían, eso de la flexibilidad, tal, y fíjate con el tiempo, espero que se nos dé la va razón. dando la razón. Si hasta los mayores expertos hoy en día del ámbito del movimiento ya empiezan a definir conceptos, Cuestionarlo, a cuestionarlo, a ver qué cosas distintas. Y bueno, no queremos lanzarle ideas sin hacer una justificación, no queremos exponer algo, tirar la piedra sin enseñar la mano, sino en este curso, que en este webinar que se hará,
será muy barato, será muy económico para que tengáis toda la información y entendáis el porqué de esta afirmación. Así Sobre que, todo la Horacio, bibliografía para sustentar todo lo dicho y que no es algo simplemente dicho y ya está, sino toda la investigación que se ha llevado de eso, sí, todo el para tiempo que llevamos entenderlo. para poder publicar esto y sobre todo lo que intentamos hacerlo es con la máxima calidad posible para que no quede en algo más, sino intentar cambiar para mejor, ¿no? Que al final lo que hacemos en el día a día, las cosas que se cambian son Ujú. por hacer mejor y no peor.